Vamos con el Standing Military Press. Primero, posición de agarre justo por fuera de mis hombros, ni muy abiertos ni muy cerrados. Llego, agarro por fuera de mis hombros, apoyo para las clavículas y desde ahí, cuando vaya a ejecutar, es importante que los codos se dirijan hacia abajo, hacia el suelo. Desde aquí, la barra sube un poquito por delante, buscamos la extensión completa justo encima de mi cabeza. Vuelvo a apoyar en mis clavículas y codo mirando hacia el suelo, apoyo mis clavículas, subo la barra encima de mi cabeza. Es importante que la zona abdominal y la zona de la cadera estén activas para evitar compensaciones, como esta, que puede ser la extensión lumbar. Lo importante es que estemos con el tronco activo para que lo que se mueva sea el hombro. Freno, empujo, freno, empujo.